nombre es Fernando Castañeda Celer, bienvenidos a los profesionales o estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil. Hoy voy a hablar sobre uno de los temas más importantes en una edificación, que viene a ser la estructuración. Para ello nos vamos a basar de un libro, en el libro de Estructuración y Diseño de Concreto Armado, que es del ingeniero Antonio Blanco Blasco. Este ingeniero nos resume en cierta palabra para poder entender a la hora de estructurar nuestra edificación, ya que no solamente se encarga de colocar elementos estructurales por toda la edificación, sino que estos elementos estructurales se comporten de manera conjunta ante un sismo de manera adecuada. Entonces vamos a hablar el día de hoy sobre tres temas: fallas comunes de un sismo, para entender cómo se comporta el sismo, a qué afecta. Vamos a hablar lo que es estructuración. Por último vamos a hablar sobre los elementos estructurales, tanto en su comportamiento como tipo. Recuerda que si eres nuevo, deja tu me gusta y apóyanos compartiendo con tus amigos que están llevando esta clase o que están tratando de aprender sobre este tema. Bueno, vamos a hablar primero de las fallas comunes debido a los sismos. Anteriormente en las viviendas lo que se hacía era colocar vigas principales y vigas secundarias. Estos mayormente se presentaban en zonas donde habían losas aligeradas en una sola dirección, la cual descansabas en las vigas principales, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo de cuáles son las vigas principales y cuáles son las vigas secundarias. Las vigas principales es donde descansa el acero de la losa, y las vigas secundarias no descansan ahí el acero de la losa. Lo que pasaba con este tipo de sistema de estructuración es que en las vigas secundarias se le ponía de menor peralte, en algunos casos se le ponían vigas chatas. Entonces, al haber un empuje, sea provocado por un sismo, lo que hacía es que en una zona, en un eje de esta edificación, no tenga la resistencia para soportar este sismo, no tenga la rigidez suficiente como en el eje Y. Quizás se le pone en el eje Y y en el eje X. Entonces, ¿qué provoca esto? Que colapse el edificio. Es uno de los puntos o de las fallas más comunes ante un sismo. Otro punto tan importante es cuando en un pórtico las vigas son mucho más fuertes que las columnas. Esto va a provocar en sí unas rótulas plásticas en la misma columna en sus extremos, cuando nosotros buscamos generar en una viga. Esto provoca el colapso de una edificación. Otra de las fallas más comunes es cuando tenemos muros altos acompañados de ventanas, rodeado por un eje que es un pórtico que se hace en una columna y viga, en la cual genera una falla de columna corta. Aquí hay un concepto de la columna corta, es cuando genera mayor rigidez en la parte inferior y en la parte superior tiene menor rigidez. Por eso es que ahora se utilizan las famosas juntas, lo veremos más adelante. Otra de las fallas más comunes es cuando se nos presentan edificios de proporción asimétrica. Mayormente son edificios en L o en U. Si colocamos una estructuración no adecuada, nos va a generar demasiada torsión, y la cual esto genera el derrumbe de un edificio. Y como falla final, claro que no he mencionado todas, vienen a ser las vigas que son muy cortas y están entre muros o placas. Estos son denominados muros acoplados, en las cuales, ya que tienen una poca distancia de viga entre muros, generan mayor falla al corte. Con estos conceptos que ya más o menos tenemos hacia cómo actúa un sismo, qué es lo que hace el sismo, qué fallas nos da en una edificación, podemos pasar a lo que son criterios de estructuración y diseño. En esta oportunidad me voy a basar solamente en los elementos estructurales que están por encima del terreno natural, es decir, columnas, voy a hablar sobre vigas, sobre muros, menos de la cimentación, ya que eso lo vamos a dejar para después cuando ingresemos a la parte de cimentación. Uno de los criterios más importantes es la simplicidad y asimetría. Hay dos razones principales para que esto sea así. Primero, es la habilidad que tenemos nosotros para poder predecir el comportamiento sísmico de una estructura, ya que es marcadamente mayor para las estructuras simples que para las complejas. Segundo, es nuestra habilidad para idealizar los elementos estructurales, que es mayor para las estructuras simples que para las complicadas. Entonces, entre más simétrico es un edificio en dos direcciones, más fácil se nos va a hacer poder analizar esta edificación para estructurar. Al no haber mucha simetría, no se van a presentar torsiones grandes o deformaciones grandes. En el caso de que haya un edificio asimétrico, se nos puede complicar un poco por el tema de que no solamente va a generar traslación, sino también rotación. Entonces tenemos que ver puntos estratégicos para evitar
ya que una cosa es hacerlo en un software y otra cosa es la realidad. En la realidad puede ser que la torsión se comporte un poquito diferente a cómo nosotros manejamos el software. Se nos va a complicar un poco, pero tenemos que buscar la mejor manera, tenemos que idealizar la mejor estructuración en el software para que a la hora en la realidad no cause una falla muy grave. Pasamos a lo que es resistencia y ductilidad. Lo que vamos a llegar es en que los elementos estructurales lleguen a una etapa plástica para que no llegue a la falla. Esto se va a poder visualizar, la cual hace que las personas de las viviendas puedan salvaguardar su vida para poder darle un tiempo de breves segundos, no puedo decir minutos, de salir de su vivienda. Otro antecedente muy importante vienen a ser las rótulas plásticas. El diseño de nuestra estructuración debe contener a estas rótulas plásticas en elementos que generen menor estabilidad en la estructura. Por eso es muy conveniente que se produzcan en las vigas, ya que independientemente de que estén más cerca de resistencia última, estas son favorables en la disipación de energía, ya que lo hacen de manera más temprana. Y como último punto tenemos los elementos estructurales, según su comportamiento, según su tipo. Si lo vemos desde el punto estructural, las losas cumplen con dos funciones. La primera es la que está ligada a las cargas de gravedad. Estas son las que transmiten las cargas a las vigas, sea el peso propio de la losa, sea el peso de los acabados o piso terminado, sea el peso de la carga viva, peso de tabiquería quizás que pasa sobre esa misma losa. Y como segundo está ligada a las cargas de sismos. Estas van a hacer que trabajen de manera uniforme con las columnas, es decir, van a lograr que tanto las columnas como muros se deformen de la misma manera en cada piso. Este segundo concepto que les he dado quizás no es tan entendible, así que de esta manera te voy a dar el siguiente ejemplo. Imaginemos una estructura que está conformada por las 9 columnas y una cobertura de viguetas de madera apoyadas en vigas también de madera, y consideremos un movimiento sísmico. Como podemos ver, tenemos la columna central y esta recibe una mayor carga en relación a las columnas esquineras y exteriores. ¿Por qué? Porque tiene una mayor masa y no está conectada en forma rígida con las otras, entonces genera una mayor fuerza de inercia. Adicionalmente, se puede afirmar que las aceleraciones de cada columna no van a ser iguales, pues cada una podrá tener el movimiento distinto debido a que tienen rigidez diferente, distinta sección transversal, y no están conectadas en forma rígida entre sí. En cambio, imaginemos esta misma estructura, pero ahora está conectada con una losa maciza o puede ser aligerada y con vigos en las dos direcciones. Van a ser peraltadas o pueden ser chatas. Y vamos a considerar un efecto de sismo. El comportamiento va a ser totalmente diferente. En primer lugar, la columna central, estamos hablando de manera estructural, antes absorbía la mayor fuerza de sismo, ¿verdad? Ahora tomará menos, dado que al estar todos ellas unidas por una losa prácticamente indeformable en su plano, cada columna absorberá una parte de la fuerza total generada en cada nivel, en base a la masa total del piso y no a lo que cada una carga verticalmente, y proporcional a la rigidez lateral de cada una de ellas. Por eso, como pueden ver, ahí se ve cuánto absorbe cada columna en la dirección X que llega el sismo. Y los tipos de losas pueden ser losas macizas, que son totalmente de concreto, las losas nervadas, cual sobresale una pequeña losa totalmente hecha de concreto de 5 centímetros, y las losas aligeradas, a diferencia de losas nervadas, su espaciado quizás en las nervadas puede variar de entre vigueta en vigueta, mientras que en las losas aligeradas este espacio se rellena con un ladrillo de techo aproximadamente de 30 centímetros. Tenemos también las vigas, son aquellas que van a transmitir todas las cargas que han transmitido las losas o encima de las losas hacia las columnas, quien en conjunto, tanto la viga como columnas, forman un pórtico. En una función sísmica, esto es de suma importancia porque se van a comportar de una manera que puedan soportar algunos esfuerzos que produce un sismo, por ejemplo los cortantes, momentos y axiales. Estas generan una rigidez lateral a nuestra estructuración. El tipo más común de una viga son las vigas peraltadas, son aquellas que sobresalen un poco de la losa o mucho de la losa. También tenemos lo que son las vigas invertidas, es como una viga peraltada pero mirando de la parte superior. Tenemos las vigas chatas, una combinación de la peraltada e invertida. Aquí tenemos una viga simplemente apoyada, sometida a una carga uniforme repartida. Al deformarse por acción de las cargas, se van a producir tracciones en la zona interior
y comprensiones en la zona superior, siendo máximas en la zona central de la luz. Ese es el máximo momento flector. Como el momento actuante no depende del peralte de la viga, sino de las cargas actuantes y de la luz, y el momento resistente debe ser igual o mayor al actuante, mientras menor sea el peralte, mayores serán los esfuerzos de comprensión y o tracción que se producirán en la viga. Basta recordar que el momento resistente es igual al producto de la fuerza por la distancia, y que si la distancia es muy pequeña, la fuerza deberá ser muy grande para llegar a obtener el momento requerido. Y con esto llegamos a las columnas, que son parte del conjunto de un pórtico. Estas generalmente son de manera verticales y están encargadas de transmitir todas las cargas que ha recibido la viga, la losa, hacia él para ir a la cimentación y que éstas se esparzan en el terreno natural. Desde el punto de vista estructural o sísmico, las columnas son de suma importancia, pues con las vigas proporcionan una rigidez lateral, las cuales intervienen con las deformaciones que puede generar un sismo. Las columnas son proporcionalmente sometidas a dos tipos de fuerzas, a la flexión y a la comprensión. Por eso es que se dice que se trabaja a flexo-comprensión. El objetivo principal de una edificación debe ser que tanto en su dirección X como en su dirección Y estén totalmente proporcionados en rigidez lateral. Y para obtener mayor rigidez, quizás en algunos casos, vamos a hablar justo de muros o placas. Estos muros o placas son elementos de mayor longitud y en algunos casos es de menor espesor. Los muros son los que generan una mayor rigidez lateral en una edificación. Cabe recalcar que al combinarlo con pórticos podría formarse un sistema dual o de muros estructurales. Esto se verá o se explicará más adelante. Espero les haya gustado este video. Lo hice con la intención de poder pasar a lo que es un predimensionamiento de los elementos estructurales. Es por eso que si deseas ver el siguiente video, suscríbete, estará llegando la notificación si es que activas la campanita, y recuerda que este video lo puedes compartir con todos tus amigos o profesionales. Mi nombre es Fernando y me despido.